porfis, porque si no me van a matar. Ahora sí. Bueno, decía que me gustaría que me digan si quedó alguna duda, primero, antes de ver lo de replicación, del video de la estructura del ADN. Si se entendió, si quedó alguna duda. No se entendió eso, creo. ¿Qué No significa, sé el resto. ¿qué significa entonces que sean antiparalelas las cadenas del ADN? Y que las paralelas enfrentadas están al revés. Bueno, Antiparalelas de 3 a' a 5'. ¿y la otra cómo sería? De 5 a 3. De 5 a 3. Perfecto, eso significa que sean antiparalelas, es decir, que yo tengo una cadena en dirección 3,5 y la otra en dirección 5,3, ¿sí? Perfecto. Ahora, ¿qué significa que sean complementarias las cadenas de ADN? ¿Qué pasó? ¿Se durmieron? Y que están Que unidas. se unen con el enlace Claro. adenina, timina y Claro, que están citosina, unidas por las guanina. bases nitrogenadas. Exacto, que en realidad lo que hay es una complementariedad en los nucleótidos. Siempre si yo en una cadena tengo un nucleótido de adenina, en la otra cadena a la misma altura voy a tener un nucleótido de timina. Si tengo un nucleótido de guanina, un nucleótido de citosina. Eso significa que sean complementarios. Perfecto. Y les hago otra pregunta. ¿Cómo se unen las bases nitrogenadas entre sí de los nucleótidos? ¿Cómo están unidos los nucleótidos entre sí? Los enlaces fosfodiéster. No, eso es No. de la misma cadena, el fosfodiéster. Es decir, un núcleo Entonces por los enlaces de hidrógeno. por los puentes de hidrógeno, muy bien. Es decir, las dos cadenas que vos tenés, los nucleótidos, tienen las bases nitrogenadas que se unen entre sí por puentes de hidrógeno. Y dentro de la misma cadena, cada nucleótido se une con el de arriba, con el de abajo, por un enlace fosfodiéster. Ahí está perfecto. Bien. Y otra pregunta más. ¿Es lo mismo la estructura de una base nitrogenada púrica que pirimidínica? No. No, perfecto, muy bien. ¿En qué se diferencian? Una era más grande que la otra. Me mató ahí. Bueno, ven que les voy a compartir una cosa, así se los muestro directamente. Les voy a compartir el apunte, aguántenme un minuto, que acá que se comparte. Bien, esperen que les voy a compartir para que vean, estoy en su cuadernillo. Miren, puntualmente se refiere a esto me refería yo. Ahí se los agrando para que lo vean. Miren, fíjense la estructura de una base púrica y de una base pirimidínica. Claramente no son iguales. Por ejemplo, una base púrica, si bien todas son bases nitrogenadas, quiere decir que contienen nitrógeno, la base púrica tiene dos estructuras, hay dos anillos formándola. Un anillo puntualmente es un hexágono y el otro es un pentágono. Entonces, estas bases púricas, que son, como ven acá, la adenina y la guanina, no tienen la misma estructura que las pirimidínicas. Fíjense que las pirimidínicas son anillos simples, son hexágonos. Y ahí tenemos a la citosina, a la timina y al uracilo. Recuerden que siempre se combina una púrica como una pirimidínica, pero no cualquier púrica con cualquier pirimidínica. Y eso es lo que habla de complementariedad. Es decir, siempre una adenina va a ir con una timina y siempre una guanina va a ir con una citosina en el ADN. Y en el ARN, la adenina va con quién, en vez de con la timina. Con el uracilo. Perfecto, con el uracilo. Muy bien, perfecto. Les hago otra pregunta. Ustedes me dijeron recién que el tema del antiparalelo se refiere a que una cadena tiene una dirección 3,5 y que la otra cadena tiene una dirección 5,3. ¿Por qué eso? Porque está perfecto lo que han dicho. Eso se refiere con que son antiparalelas. ¿Pero qué significa eso? 3,5. ¿La dirección en la que se leen? Bueno, la dirección, pero ¿por qué? ¿Se acuerdan cuando en el video les explican cómo está formado un nucleótido? Miren, les voy a mostrar una imagen para que se vea. Fíjense, esto que ustedes tienen acá son dos nucleótidos unidos. Acá, por ejemplo, vemos
una base formada por dos anillos, o sea que o es una adenina o una guanina, no nos aclaran cuál, al lado del azúcar, que fíjense que si se fijan bien tiene 5 carbonos, es una, ¿qué tipo? Fíjense la estructura del azúcar. ¿Pentosa? Perfecto. Y fíjense que en el carbono 1 está unido la base. En el carbono 3 se une con el nucleótido de abajo. Y en el carbono 5 tiene unido un fosfato. Ahora, si yo me fijo en el nucleótido de abajo, tengo una base de un solo anillo, que también está en el carbono 1 del azúcar. El carbono 5 es el que se une con el nucleótido de arriba, y el carbono 3, fíjense que es el que queda libre para unirse con otro nucleótido más. Entonces, en conclusión, siempre en los carbonos 5 están unidos los grupos fosfatos, y en los carbonos 3 es donde se unen con el otro nucleótido de abajo, es decir, es donde se unen con el grupo fosfato del otro nucleótido. ¿Se entiende eso? Eso es muy importante que lo entiendan, porque eso es lo que determina que te quede un 5' o un 3'. ¿Qué extremo te queda libre? Básicamente es. Por eso el nombre 5,3, 3,5. ¿Se entiende esto? ¿O no? Sí. Sí. ¿Se entiende bien? Bien, perfecto, perfecto. Otra pregunta. Miren, acá está lo que yo les estaba diciendo recién respecto a que siempre tengo la adenina y la timina y la guanina con la citosina. Fíjense que lo que unen son puentes de hidrógeno. Entonces yo tengo 2 puentes de hidrógeno entre la adenina y la timina y 3 puentes de hidrógeno entre la guanina y la citosina. Eso siempre se va a repetir. Siempre entre guanina y citosina hay 3 y entre adenina y timina hay 2. Lo que les quería preguntar era lo siguiente. Miren, esto que tienen acá ustedes es la molécula de ADN. Hay factores que hacen que esa molécula de ADN sea estable. Por ejemplo, me los dijeron recién los puentes de hidrógeno, me dijeron recién que son los que unían a las bases nitrogenadas, pero también tengo que en los surcos de la molécula, que ustedes ven, acuérdense que la molécula es como una cadena, como una escalera retorcida. Entonces, en los huecos que quedan es donde se meten las moléculas de agua y también contribuyen a la estabilidad de esa molécula. Lo mismo que hay iones metálicos que se unen con los grupos fosfatos. Ahora, los puentes de hidrógeno me unen las cadenas enfrentadas, es decir, esta cadena con esta cadena. Eso me une los puentes de hidrógeno. Pero dentro de la misma cadena, de una sola, hay lo que se llama interacción por apilamiento, que básicamente es una interacción entre las bases de la misma cadena, entre las bases nitrogenadas de los nucleótidos de la misma cadena. Entonces, eso también contribuye a la estabilidad de la molécula. Todos esos factores hacen que el ADN sea una molécula estable. Entonces, fíjense, acá está lo que estábamos hablando de antiparalela y complementaria. Me preguntaron, antes que siga, ¿alguna duda más del tema de del primer video de la estructura? ¿O la mayor duda se presentaron en la replicación? Yo tengo una duda, pero es del anterior, que es, ¿cómo se llama? Que era somáticas y gametos. Eso no sé. Bueno, básicamente, en realidad, las células, vos tenés las células somáticas y las células sexuales. Las células sexuales son el óvulo y el espermatozoide. Las células somáticas es el resto de las células que forman al individuo diploide. Una célula de la piel, no sé, una célula del hígado, una célula del riñón. Esas son células somáticas, son las que no son las células sexuales, que forman a un organismo. Ah, ¿Se entiende? sí. Estás anotando, perdón. No, está bien, si querés te lo vuelvo a repetir, Nico, por eso te pregunto. Bien, en el proceso de replicación es importante que entiendan que no ocurre siempre. No es que la célula todo el tiempo se replica, o sea, el ADN se replica. Solamente va a haber un proceso de replicación cuando esa célula se esté por dividir. Es decir, cuando esa célula esté por hacer una mitosis o una meiosis.
Es lo que van a ver en la unidad que sigue. O sea que no es que la replicación ocurre permanentemente. Y no solo que no ocurre permanentemente, sino que ocurre en un momento en particular de la célula. Van a ver en la unidad que viene que la célula hace lo que se llama un ciclo celular, que es una interfase y una mitosis. Dentro de la interfase hay una etapa que se llama fase S de síntesis, porque justamente en esa etapa es donde se va a replicar el ADN. ¿Qué tenemos que saber de la replicación del ADN? Primero, las enzimas que van a intervenir, ¿sí? Por ejemplo, la helicasa es la que me corta la hebra de ADN al medio, me rompe los puentes de hidrógeno. Las proteínas de unión simple, que en el video aparecen como esas bolitas que se unen por fuera de la cadena, son las que me van a permitir que la cadena se mantenga separada. Y las topoisomerasas son las que evitan que cuando la cadena se desenrolla, se vuelvan a enrollar y se vuelva como a torcer la cadena. Y después tenemos la reina, que es la ADN polimerasa 3, que es la que te va sintetizando la cadena complementaria. Pero para poder arrancar, necesita lo que se llama un cebador, que es un pedacito de ARN, no de ADN, de ARN. Y ese cebador lo sintetiza una enzima que se llama ARN primasa. Entonces, mi ADN polimerasa 3, cuando me hace el proceso de replicación, fíjense que se forma la burbuja. En la burbuja, si yo la divido en dos, tengo una horquilla de un lado y una horquilla del otro. Se llaman horquillas de replicación. Y en cada horquilla tengo una cadena adelantada y una cadena retrasada o rezagada. ¿Qué significa que la cadena sea adelantada? ¿Qué hace del extremo 5' al 3'? Siempre la polimerasa 3 sintetiza de 5 a 3. Eso es verdad, siempre lo hace. La cadena adelantada es aquella que se sintetiza en el mismo sentido que la helicasa va cortando. Por ejemplo, si la helicasa va cortando hacia allá y la polimerasa va sintetizando en el mismo sentido, esta cadena va a ser adelantada. Ahora, si la helicasa va cortando hacia allá y yo estoy sintetizando la cadena así, esta cadena va a ser rezagada, porque va en sentido contrario a lo que la helicasa va cortando. Entonces, por eso se llama adelantada y rezagada. Si la polimerasa 3 sintetiza en el mismo sentido que la helicasa corta, es adelantada. Si sintetiza en sentido contrario a que la helicasa corta, se llama rezagada. ¿Y qué característica tenía la rezagada? Que tiene los fragmentos japoneses, eso, creo que era Okazaki. Muy bien, los fragmentos japoneses. Esos fragmentos son en realidad pedacitos de ADN que quedan todos separados. Entonces, para poder pegarlos, viene la ligasa, acuérdense ligasa de ligar, y los pega. Entonces, una de las características que tiene la rezagada es que hace fragmentos de ADN, no hace una molécula contigua. Pero siempre la polimerasa 3, tanto en la rezagada como en la adelantada, sintetiza en sentido 5', 3', siempre. Siempre sintetiza en el mismo sentido. Lo que cambia es que en la adelantada la helicasa corta para allá y la polimerasa sintetiza en el mismo sentido, y en la rezagada la helicasa corta para allá y se sintetiza la cadena para el otro lado. Entonces por eso se le llama rezagada. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. ¿Qué otra duda les quedó del video? O de replicación. Profe, a mí me quedó una duda. ¿El cebador está en las dos cadenas? O sea, en este caso en la rezagada y en la... Ah, bien. El cebador lo necesita siempre la polimerasa 3. Y sí, acordate que es un pedacito de ARN. O sea que no te puede quedar la molécula de ADN y pedazos de ARN metidos. Entonces, Bien. para que no queden fragmentos de ARN, la ADN polimerasa 1 se los convierte en ADN. Porque imagínate una molécula de ADN con pedazos de ARN metidos. Tiene lógica. Entonces, por eso, cuando vos
tenés los pedacitos de cebador que son ARN, la polimerasa 1 te los transforma en ADN. Para eso sirve la polimerasa 1. ¿Se entiende? Bueno, gracias. Sí, sí, entendí. Bien. ¿Qué otra duda ha quedado? Yo no entendí lo anterior que dijo de esto. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que dice? De la polimerasa 3, 2 y todo eso. es que- Justo se me cortó el internet. La polimerasa 3 es la que te sintetiza la cadena complementaria. Es la reina del proceso. ¿Sí? Es la que te va haciendo la cadena complementaria, ya sea en la adelantada o en la rezagada. Eso lo hace la ADN polimerasa 3. La helicasa es la que te corta el puente de hidrógeno por la mitad. O sea, las dos cadenas te las separa en dos. Eso lo hace la helicasa. A mí helicasa me suena a alicate. Entonces yo me imagino como un alicate que corta la cadena de ADN en dos. Y después les dije, la topoisomerasa es la que cuando la cadena se tuerce, hace que cuando se pone derecha no se vuelva a torcer. Porque acuérdate que normalmente la cadena de ADN es una escalera retorcida. Entonces cuando se endereza, la topoisomerasa hace que no se vuelva a torcer. Eso es lo que les estaba explicando a los chicos. Ok. Bien. ¿Qué otra duda quedó, muchachos, de lo que han visto hasta ahora? ¿Ninguna? ¿Se entendió todo? Perfecto. Bueno, es importante que recuerden que siempre la ADN polimerasa 3 sintetiza en sentido 5', 3'. Es importante que recuerden que en la molécula de ADN de las eucariotas, o sea, en nuestra molécula de ADN, no es que hay una sola burbuja de replicación y solo acá está pasando el proceso. Ustedes imagínense que en una molécula lineal hay una burbuja acá, una acá, una acá, una acá, es decir, tengo muchas burbujas y en todas está pasando lo mismo, que es lo que les muestra el video, que después las burbujas se juntan todas. Fíjense acá, donde dice origen de replicación múltiple, cada uno de estos son burbujas. Entonces, no es que hay una sola burbuja y el proceso pasa en un solo lugar, pasa en toda la molécula de ADN, porque justamente tengo muchas burbujitas en donde está pasando el proceso. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien, Profe, perfecto. yo no entiendo por qué la procariota es única, o sea, solo hace una burbuja. O sea, entiendo que es circular, ¿no? Pero ¿por qué es solo una? Por esa es la razón, porque cuando se produce la replicación, al no ser una molécula lineal, en ese mismo lugar se copia y es como si diera la vuelta. En cambio, en una molécula lineal no daría la vuelta. ¿Entendés? Ah, Es que sí. necesita Ah, claro. muchos puntos de replicación. Esta es la Claro, ahí le caché. ¿tá? Fíjense, acá tienen una burbuja, ¿sí? Y fíjense que cada extremo de la burbuja es lo que le llamamos horquilla de replicación. Entonces, esto sí es importante que lo entiendan y con esto los dejo. Fíjense, en la burbuja completa yo tengo dos horquillas. Entonces, siempre en cada horquilla tengo una rezagada y una adelantada. Y en la otra horquilla tengo una rezagada y una adelantada. ¿Cuál es la diferencia? Que están cruzadas. ¿Qué quiere decir esto? Miren la burbuja que yo les he puesto ahí. Esta es la burbuja. En esta horquilla, la de abajo es la adelantada. En esta horquilla, la de arriba es la adelantada. Y las rezagadas también son contrarias. En esta horquilla, la rezagada es la de abajo, y en esta horquilla, la rezagada es la de arriba. ¿Se entiende? Claro, porque como es una hélice se invierte. Claro, porque en realidad es como que están cruzadas. Tengo rezagada, rezagada, adelantada, adelantada. Entonces, siempre en cada horquilla tengo una adelantada y una rezagada. ¿Se entendió? Más o menos. Más o menos. Fíjate acá. Pará. ¿Ustedes tienen otra materia después de esto? ¿O no? Química. No me quiero demorar más porque no les quiero sacar el recreo, pero quiero que vean una imagen y quería pegarles la imagen. Esperen, lo hago rapidito. Esperen. Que les quiero mostrar lo que eso para que ya terminemos, pero no quiero que se queden con la duda.
2 minutos. Nos vamos a demorar 2 minutos más. Pero me interesa que lo entiendan. Ahí está. Aguántenme. Que no tengo puntero con eso, entonces necesito pegarlo para poder tener puntero. Espérenme un minuto. Miren, ahí les comparto una cosa. Ahí les comparto una imagen. Vamos a dejar de presentar esto y les comparto lo otro. Bien. Acá. Miren, avísenme por favor cuando se esté viendo. Listo. ¿Lo ven? Miren, ¿están viendo el puntero? Sí. Bueno, Sí. esto que tienen acá es una burbuja. Esto es una horquilla, esto es una horquilla de replicación. Fíjense, en esta horquilla, esta es la cadena adelantada y esta es la cadena rezagada. Por eso fíjense que están los pedacitos de ADN pintados. Ahora, en esta burbuja, en esta horquilla, perdón, la adelantada es esta y la rezagada es esta. Eso es lo que yo les digo. ¿Ven que están cruzadas las adelantadas y las rezagadas? ¿Por qué? Porque la helicasa acá va cortando para allá. Entonces, fíjense, esta está en el mismo sentido que la helicasa. Y en esta horquilla la helicasa va cortando para allá. Entonces, fíjense que la polimerasa acá sintetiza para allá. Entonces, esta es mi adelantada, acá esta es mi adelantada, esta es la rezagada y esta es la rezagada. Es lo que les estaba diciendo, están cruzadas dentro de la misma burbuja. ¿Se entendió mejor ahí? Sí, ahora sí. Buenísimo. Sí. Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta acá por hoy. Mañana van a seguir con la Mari, con esta unidad.